Hola, ¿cómo están? Nuevamente, bueno, damos inicio, como veníamos diciendo, a la última unidad de la materia, la unidad sobre redes. Esta unidad va a estar compuesta en este caso en función de la planificación que les compartimos por 3 clases, ¿sí? En esta primera vamos a hacer una introducción conceptual, ¿sí? al tema de redes, para qué sirven, cuál es su función, cómo se componen, bueno, varias cuestiones en relación a eh, un enfoque introductorio al tema de redes. La próxima clase vamos a introducirnos más que nada en lo que implica el trabajo en redes en relación a cuestiones de salud, ¿sí? Lo que son las redes en salud, para llegar en la última clase a ver distintas herramientas para trabajar con redes, ¿sí? Entonces, vamos a compartir el PowerPoint. Un recordatorio de cuáles son los objetivos específicos de esta unidad, ¿sí? Conocer el concepto, la dinámica y los distintos tipos y funciones de las redes, con especial hincapié al campo de salud, que es esta segunda parte de lo que vamos a ver la siguiente clase, así como también identificar estrategias, prácticas y herramientas de intervención a través de diferentes tipos de redes, ¿sí? Lo que vamos a ver entonces en la tercera clase de esta unidad. Hoy entonces con esta clase vamos a ver una primera definición, las características, los componentes de las redes y las funciones, ¿sí? Algo bien introductorio. Va a ser más breve, ¿sí? Esta vez está la promesa y la vamos a cumplir de que estas clases están un poco más comprimidas en el tiempo, pero van a ser un poco más livianas, cuestión, y tampoco les vamos a pedir tanta actividad, cuestión de que ya puedan ir concentrándose en el estudio y en la preparación del parcial, ¿sí? Entonces, lo primero, bueno, no tomemos lo que dice ahí en rojo, eso era para una clase presencial, pero sí sería interesante que puedan pensar, reflexionar qué creen que es una red, ¿no? Y cuál sería el beneficio de participar en una red. Ahí cuando trabajábamos a nivel presencial, sugeríamos que hagan una primera lista de 10 palabras claves que se les viene a la mente, digamos, cuando piensan en el concepto o en la idea de red. Sería bueno si pueden hacer ese ejercicio, hasta poner pausa en la grabación y hacer ese listado, esa primera lluvia de ideas para que puedan rescatar y recuperar seguramente vivencias, experiencias y conceptos, ¿no? Que hayan visto previamente en relación a esta cuestión. Y no estamos hablando de las redes sociales como Facebook, Twitter, ¿sí? Nos referimos a otra cosa que vamos a ir viendo. Pero bueno, vamos a ir empezando con algunas ideas. ¿Qué implica esto de trabajar en red? Básicamente es importante recordar que es una estrategia vinculatoria, ¿sí? De alguna manera pensemos que en la materia todas estas unidades están totalmente relacionadas, ¿sí? Entonces la cuestión de las redes van a encontrar ideas y conceptos que de alguna manera también hemos visto para la cuestión de los grupos y de las organizaciones, ¿sí? Entonces básicamente una red implica vinculación, ¿sí? Articulación e intercambio, ya sea entre instituciones y o entre personas, ¿sí? Que se van a asociar entonces voluntariamente para lograr, para alcanzar, para perseguir un fin, un objetivo en común, ¿sí? Entonces, básicamente es una modalidad de organización y de gestión, ¿sí? Que tiene algunas características, ¿sí? Que son flexibles, ¿sí? Que son abiertas, ¿sí? Las redes que son horizontales, que hay mucha fluidez, ¿sí? Dentro de las redes y sobre todo esto de la espontaneidad en las relaciones, ¿sí? Entonces, los elementos importantes y centrales que se dan en las redes tienen que ver con la participación, algo que venimos
viendo, y sobre todo lo vimos en la unidad anterior en relación a la organización en las redes, es para que se dé esta cuestión de la horizontalidad, por ejemplo, que mencionaba recién, es fundamental la participación, ¿no? La participación de quienes integran las redes, ¿sí? La interdisciplina, ¿sí? En relación a que se van a complementar saberes, ¿sí? De distintas índoles, ¿sí? De distintas áreas, saberes y experiencias, ¿no? La interdisciplina también refiere a experiencias, no solo al saber académico, ¿no? La intersectorialidad, ¿sí? Esto se ve mucho en las redes, esto de que estén conformadas por distintos tipos de organizaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos las organizaciones del ámbito público, del ámbito de las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, intersectorial refiere a eso, ¿no? A que están compuestas por organizaciones o personas o instituciones que provienen de distintos sectores, ¿sí? De la comunidad y del Estado. Un punto imprescindible, ineludible, que tiene que estar para que se genere cualquier red, algo que hasta parece del sentido común, es que haya un interés explícito, ¿sí? Intencional, en que estas organizaciones, instituciones, personas conformen una red, ¿sí? Esto implica tener cierto ideario compartido, ciertos valores, principios, cierto enfoque en común para ser parte de una misma red, ¿sí? Entonces, las redes, es importante reconocer que no reemplazan ni colisionan con los fines, ¿sí? De las organizaciones que participan de ellas. En general, como decía antes, y que esta palabra la vamos a ver mucho, se produce una complementariedad, ¿sí? Una intención de aunar, de potenciar esfuerzos, ¿sí? Que eso lo que debería generar es una mayor capacidad de resolución, ¿sí? De resolución de los problemas o de las necesidades por las cuales se genera esa red, ¿no? Y esa mayor capacidad de resolución se da gracias a este intercambio, a esta colaboración entre las distintas partes integrantes de esta red. Entonces, en estas redes lo que se hace es aprovechar al máximo la heterogeneidad, ¿sí? Y la diversidad para un beneficio en común, ¿sí? Esto hace que se potencie individualmente cada persona o cada organización que forme esa red, así como la red en su conjunto, ¿sí? Entonces, como dice ahí, se refuerza la identidad y la integración en la construcción de interacciones, ¿sí? Para resolver problemas y satisfacer necesidades, ¿sí? Como producto de esta participación social. Van a ver en la bibliografía que les aportamos que la bibliografía obligatoria para estas 3 clases de redes va a ser levemente diferente a lo que está puesto en el programa, ¿sí? Entonces, para el caso de esta unidad de redes, guíense por esta bibliografía que vamos a adjuntar junto a esta clase, que es un solo material donde están muy claramente explicados los 3 grandes componentes de estas 3 clases, ¿sí? Entonces, en esa bibliografía que les menciono van a ver gran cantidad de definiciones, ¿sí? Sobre redes. Acá les vamos a compartir algunas, ¿sí? Las redes son formas de interacción social definida por un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad, ¿sí? Es un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas, ¿sí? Y que se organizan para potenciar recursos. Luego de estas definiciones y cuando terminemos toda esta explicación, vamos a compartirles también videos donde van a ver ejemplos, ¿sí? De iniciativas, de experiencias y refuerzos, digamos, de estas ideas que quizá les resultan abstractas en ejemplos concretos. Otra definición dice que son un conjunto de relaciones, ¿sí? Que se desarrollan espontáneamente en la búsqueda de necesidades de distinta índole. Conforman un tejido social no siempre visible, ¿sí? Ni para los que participan de las redes ni para los actores externos, ¿sí? Del ámbito local. Muchas veces sucede esto, que la gente, las personas o las organizaciones
están tejiendo redes, pero quizá no hay una conciencia, una visibilidad clara, organizativa de que existe una red ahí. Y es parte de lo que vamos a ver sobre todo en la última clase de esta unidad, de los técnicos, ¿sí? de quienes están por afuera, realizando algún tipo de intervención social, poder hacer visibles esas redes, porque al hacerse visibles se potencian muchísimo. Otra definición: una red es un grupo de personas, miembros de una familia, vecinos, amigos y otras personas, ¿sí? capaces de aportar ayuda o apoyo a un individuo o una familia. Entonces, acá también nos introduce una idea de que las redes no son solo, por ejemplo, las redes comunitarias o las redes más intersectoriales, como mencionaba al principio, sino que también existen redes familiares, ¿no? Tan importantes. Todos tenemos nuestras redes, ¿sí? de familias, de amigos. También nos referimos de alguna manera a esas redes, y en la labor que ustedes van a tener como futuros acompañantes terapéuticos, esas redes son sumamente importantes para ustedes poder identificarlas. La configuración de una red social implica un proceso de transformación permanente, tanto singular como colectivo, ¿sí? que acontece en múltiples espacios y asincrónicamente, quiere decir que no en el mismo momento. Es un sistema abierto, multicéntrico, heterárquico, que a través de la interacción permanente, el intercambio dinámico y diverso entre los actores de un colectivo, ¿sí? Este colectivo, como decíamos, puede ser la familia, el equipo de trabajo, el barrio, y con integrantes de otros colectivos, posibilita la potenciación de los recursos que posee y la creación de alternativas novedosas para fortalecer la trama de la vida. Bueno, una definición un poco más extensa, más compleja. Acá, bueno, resaltan esto, ¿no? De las redes se van haciendo camino al andar, son dinámicas, atraviesan fronteras, ¿sí? Entonces, luego en la bibliografía repasen y deténganse en estas definiciones, que hay más de las que compartimos acá en el Power, y van a ver toda esta serie de conceptos claves que definen a las redes, ¿no? Entonces, acá nos preguntamos, ¿quiénes son quienes tejen las redes? Bueno, los actores, ¿sí? que las constituyen. Pueden ser, como decíamos, personas, organizaciones, instituciones. Y este tejido entonces no es independiente de los tejedores. Van a ver en uno de los videos que les vamos a compartir, con una comparación con lo que son las redes de los pescadores, que ahí se van a dar una idea un poco más clara sobre qué nos referimos con esto. No hay un plan preconcebido, sino que los actores, al relacionarse, ¿sí? van configurándose a través de que se van generando estas relaciones, se van tejiendo estas redes, ¿sí? Entonces, algunos desafíos, y que tiene que ver con toda esta cuestión de la participación, es la generación de consensos y la construcción de estrategias cooperativas, ¿no? No es tampoco tan sencillo, digamos, esto de conformar y de fortalecer redes, ¿sí? Entonces hay que generar una organización coordinada, pasar de un saber único a generar una multiplicidad de saberes. Resumiendo entonces algunas características, ustedes las van a poder profundizar en la bibliografía, ¿sí? Acá estamos haciendo como un repaso de los conceptos centrales para que ustedes tengan claridad sobre eso, pero después van a tener que profundizar con la lectura de la bibliografía, ¿sí? Entonces, algunas características es esto de la multicentralidad, ¿sí? Imagínense múltiples nodos, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué son los nodos, pero básicamente son quienes, los protagonistas, digamos, de las redes. La heterarquía, ¿sí? Esto significa que coexisten jerarquías distintas, ¿sí? En las redes no nos podemos imaginar algo piramidal con una sola jerarquía, sino que existen y coexisten jerarquías diferentes al mismo tiempo. Bueno, esto de la simetría productiva tiene que ver con las diferentes posiciones de sujetos y organizaciones que habilita como una producción novedosa y creativa. Las redes no tienen límites, y esto del flujo dinámico, la asociación, ¿sí? Como cuando dos o más personas se reúnen para cooperar, colaborar, coordinar para resolver un problema en común, ¿sí? Con esto recuerden, estamos viendo las características centrales, ¿sí? La flexibilidad,
admitir futuros alternativos, ¿sí? Aceptar que se van a producir contradicciones, convivir con estas contradicciones. La reciprocidad, ¿sí? Esto de la correspondencia mutua, y es algo que hemos visto muchísimo en las organizaciones del campo asociativo, ¿no? Adherirse a la causa de un otro u otra. La activación por problemas, ¿sí? Muchas veces las redes reflotan o se refuerzan o se generan a partir de determinado problema, ¿sí? La multidimensionalidad, ¿sí? La riqueza en la complejidad que caracteriza a las redes, ¿sí? Bueno, y esto, ya acercándonos al final, ¿cuáles son los componentes de las redes? Los nodos, los venimos mencionando hace un rato, que son los núcleos que conforman las redes, ¿sí? Entre los cuales se van a generar esos vínculos, ¿sí? Son los actores sociales, personas, grupos, organizaciones, ¿sí? Los lazos o vínculos, ¿sí? Que es esta relación o comunicación que se establece entre nodos. El sistema de vínculos, ¿sí? Que es ese conjunto de relaciones, de lazos o vínculos entre los nodos, ¿sí? Que es lo central en una red, y lo vamos a ver un poco más claramente quizá en la tercera clase con esto de poder mapear las redes, y ahí se ve como el sistema, ¿no? De vínculos. Los intercambios que se producen, ¿sí? Entre nodos, y esos intercambios pueden ser afectivos, emocionales, sociales, financieros, materiales, todo tipo de intercambio nos referimos ahí, ¿no? El apoyo social, sí, que es este proceso de intercambio o flujo, las vinculaciones, digamos, que constituyen soportes tanto para los nodos de manera particular como para la red en su conjunto. Y hay distintos modos, ¿sí? De organización de las redes. Compartimos alguna primera clasificación según quiénes son esos sujetos, actores de las redes. Pueden ser las redes personales o familiares, ¿sí? Las redes de la tercera edad. Según las disciplinas o sectores de las cuales dan cuenta esas redes, podemos ver entonces redes en salud, redes educativas, redes judiciales. Según la institución, ¿sí? Podemos identificar redes de escuelas, redes de hospitales, redes de universidades, ¿sí? Por ejemplo, la UDC participa de un montón de redes. En un caso específico al que les puedo compartir es que desde la UDC, desde el programa Salud y Economía Social de la UDC, participamos en una red de universidades de economía social, ¿sí? Entonces esa es una red según institución, según la institución, ¿sí? Según el servicio, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, redes de atención a la infancia en riesgo, redes sobre alcoholismo, redes en adicciones, ¿sí? Ahí seguramente se les despiertan varios ejemplos. Bien, hasta acá llegamos. Esta es como una primera introducción. Reitero que es importante que puedan enfocarse en la bibliografía, en profundizar ahí. Como decía, no les asignamos una actividad puntual ni en esta clase ni en las próximas para que puedan ya poco a poco repasar la bibliografía e ir estudiando tanto de la unidad de organizaciones como esta de redes. Y sí los invitamos y les sugerimos fuertemente que vean los videos que les compartimos en estas clases, porque complementan, amplían y los van a ayudar muchísimo a poder articular las ideas y los conceptos que acá resumimos rápidamente con ejemplos concretos, ¿sí? Y seguramente esta unidad de redes la van a poder fortalecer y complementar con otras materias de la carrera que también van a hacer este análisis de redes. Así que bueno, les dejamos acá como una primera introducción. Retomamos en la próxima clase y ante cualquier duda saben que nos escriben a través del foro de consultas o a través del correo electrónico. Un abrazo y estamos en contacto.